Ok, entonces nos habíamos quedado en este punto que son los arreglos. Los arreglos son un formato de datos, una estructura de datos que es algo como si fuera un vector, pero en vez de tener una sola dimensión, recuerden que un vector era solo la línea, en este caso podemos tener varios niveles, es decir, puede ser bidimensional, tener columnas y arreglos, o tener múltiples dimensiones. La desventaja es que, al igual que los vectores, solo puede contener un tipo de datos. Entonces, pues sí son un poco limitados en cuanto a su uso, ¿no? Eh, podemos hacer extracción de variables, extracción de valores de la misma manera. Y se supone que también les podríamos hacer apply. Ya se me olvidó, honestamente, ya no chequé cuál era mi error con el comando apply. A ver si ahorita en este ejemplo sí corre. Entonces, para formar un arreglo, lo que se usa es el comando array. Entonces, vean aquí, estoy pidiendo del 1 al 8 forme un vector del 1 al 8 con dos renglones, tres columnas y este tercer número, a ver, déjenme recordar qué es. Lo voy a ejecutar así y vemos que se forma. 2, 3, 3. Claro, y lo está haciendo 3 veces. ¿De acuerdo? Entonces, me genera del 1 al 6, porque hasta ahí llega, y luego me genera otro fragmento. Vean, el 7 y el 8 me los mete en el segundo, 1, 2, 3, 4, y el tercero, en el tercer arreglo, me genera el resto de la matriz, ¿no? Entonces, digamos, la primera llega del 1 al 6, porque le pedí solo de 2 renglones, 3 columnas, pero el arreglo se lo pedí hasta 8. Y entonces me pone 7 y 8 para empezar el segundo arreglo y vuelve a empezar 1, 2, 3, 4, lo que hemos visto en la coerción, ¿no? Y entonces los arreglos pues tienen esta característica de poder eh, contener información del mismo tipo, pero esta vez ya es multidimensional, ¿no? O sea, es más general que un vector, pero menos general que un data frame, que una matriz de datos, que es una estructura de datos que aún no vemos. Aún así, los arreglos suelen ser útiles porque a menudo solamente están trabajando con un tipo de datos y lo mejor sería extraerlo o manipularlo como si fuera un arreglo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, le estoy pidiendo que me genere un vector que se llame Lucía, Tomás, Andrés, Rodrigo, Alejandra, y que le dé un acomodo de 2 por 2, ¿de acuerdo? Y que eso lo haga un arreglo. Recuerden que si yo no pusiera el comando array, lo que me haría es un vector tal cual, ¿de acuerdo? Sin ninguna otra gracia. Pero con el comando array lo que voy a hacer es generar el arreglo. Entonces, si ejecuto este comando ahorita, bueno, les doy chance para que tecleen un poquito. Pónganle A, B, C, D, E, lo que gusten, ¿no? El chiste es que puedan ir más o menos siguiendo el, el código. Entonces voy a ejecutar este. Y entonces vean, de nuevo, me genera solamente un arreglo de 2 por 2 y aquí Lucía, Tomás, Andrés y Rodrigo los está respetando, pero Alejandra no, porque lo pedí de 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí R se ajusta a lo que yo le pedí. Si quisiera que todos esos elementos de verdad entraran en el arreglo que estoy proponiendo, lo que tendría que hacer es aumentar el arreglo en el que están dispuestos los elementos. Entonces,
Aquí lo voy a ejecutar esta segunda línea de comando, la 126. Y de nuevo, ¿no? Entonces ahora lo que hace es Lucía, Andrés, Tomás, Rodrigo, Alejandra, que era el elemento que nos faltaba, y vuelve a empezar Lucía, Tomás, Andrés, Rodrigo, Alejandra, Lucía, etcétera, 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 ¿no? Ahora, si se dan cuenta que es el caso que nos pasó en el renglón 124, no tiene un acomodo óptimo. Lo que tendría que hacer es decir, buscar una forma de acomodar los datos, quizá de 2 por 3, por ejemplo, aunque me sobren columnas. Es más, vamos a hacerlo. Voy a copiar el 126. Lo voy a pegar aquí. Y en vez de pedirle que me genere 3, le voy a pedir que me haga nada más el arreglo de 2 por 3. Va a haber una zona que quede con datos vacíos, pero es un mejor arreglo que tener estos 3 sobrantes, ¿no? Entonces, vean, Lucía, Andrés, Alejandra, Tomás, Rodrigo y Lucía. Y lo que habíamos visto, por coerción, lo que va a hacer es volver a meter el último valor que estaba por ahí. Ok. Obviamente cualquier arreglo, al igual que las matrices o los vectores, puede ser guardado en una variable. En este caso estoy pidiéndole que me guarde todos estos números en este formato de arreglo, 2 renglones, 3 columnas, 2 veces, que me lo guarde en medias, ¿no? Entonces, me espero tantito a que capturen. Aquí sí valdría la pena que pusieran 1, 2, 3, 4, 12 elementos cualesquiera que quieran, ¿no? 12 números que se les ocurran para que les haga más sentido el ejemplo. Si se fijan, lo que estoy pidiendo es un arreglo de 6 elementos por 2 veces. Entonces ahí sí deberían de estar contenidos los 12 elementos sin que haya coerción en ese arreglo que estoy llamando medias. Entonces voy a ejecutar este. Ya ahí quedó guardado, ¿no? Entonces ya generé mi archivo medias, que de hecho se debe de ver acá en la ventana superior derecha. Nada más voy a corroborar. Aquí está, ¿no? Medias. Ya ahora voy a ejecutar. Fíjense que una de las ventajas de los arreglos es que lo podemos tratar casi como fuera una matriz, pero solo puede almacenar un tipo de datos, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, el ejemplo que puse, bueno, ya, perdón. Me estaba distrayendo. Fíjense, yo le estoy pidiendo variables que son de texto, es decir, es H de hombre y M de mujer o F y M, como ustedes decidan. Aquí serían edad, peso y altura, que son numéricos, y aquí Coyoacán y Tlalpan, ¿de acuerdo? Entonces, en sentido estricto, estas etiquetas no me van a ajustar con estos datos que yo les pedí acá arriba. Pero bueno, era para fines de un ejemplo, ¿no? Pero, entonces, déjenme ponerme una notita que es mejorar el ejemplo. Es decir, estas etiquetas deberían de ser todas correspondientes a cosas que sean numéricas. Podría codificar hombre y mujer como 0 y 1 o 1 y 2, pero Coyoacán y Tlalpan ahí sí ya no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces voy a ejecutar de todos modos el comando, nada más para que vean. Y entonces ahí le digo dim names de esos elementos, ¿no? Y entonces lo que hace de medias y me da solamente las medidas de esos elementos. Voy a ejecutar medias para que lo vean ahora. Perdón, medidas.
Y entonces vean, ¿no? Entonces, hombres y mujeres, edad, peso, altura, edad, peso y altura. Ah, ya me acordé por qué lo dije así. Vean en este momento cómo decidí utilizar el tercer elemento, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es que me va a separar Coyoacán de los datos de Tlalpan. Y entonces tengo hombres de 48 con un peso de 68 y una altura de 1,69, mujeres de Tlalpan a una edad de 49, un peso de 56 y una altura de 1,65, ¿no? Entonces, sí puedo, bueno, más bien, una de las formas de usar estos elementos es separar datos para en la tercera dimensión, por así llamarlo, en esta tercera C, para, por ejemplo, generar dos poblaciones, ¿no? Aquí yo podría tener población uno o sitio uno y sitio 2 o universitarios y preparatorianos, ¿no? Cualquier categoría que se les ocurra. Entonces, esa sería una de las formas de utilizar los nombres de las dimensiones en este caso. Y al igual que nos pasaba con las etiquetas en las matrices, yo ya puedo, ya que asigné dim names, nombres de las dimensiones, lo que puedo es hacer es convocar a las variables de esas, convocar los valores de esas variables utilizando solo el nombre de las variables. Por ejemplo, aquí yo le dejo vacío el primer vector, que son hombres y mujeres, el segundo, que es edad, peso y altura, y le pido todo Coyoacán, ¿no? Que es lo que ya hemos visto. Cuando esto se queda vacío, va a llamar a todo. Y entonces, si yo ejecuto esto, me da todo Coyoacán, ¿no? Si yo pido solo hombres, me va a dar y los hombres y todo lo demás vacío me va a dar los hombres de Tlalpan y de Coyoacán, la edad, el peso y la altura, ¿no? Y entonces vean cómo muy rápido puede empezar a generar conjuntos de datos que puedo empezar a analizar, ¿no? Ahí yo ya puedo comparar, podría ser una TED Student entre los hombres de Coyoacán y los hombres de Tlalpan, podría comparar histogramas de edad por delegación, etcétera, etcétera. Entonces es bastante potente. Y aquí regresamos a mi coco. ¿Por qué no me salió apply? Vamos a ver si esta vez sí corre. Entonces, apply es para Ale que no estaba la vez pasada, apply es un comando con el cual yo le puedo decir sobre un conjunto de datos, aplica una operación. Puede ser división, multiplicación, elevar a un exponente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los argumentos de la función apply son el nombre de la variable a la que le quieres aplicar, a qué parte de esa variable, en este caso sería la columna, el renglón 1, y la operación. Entonces aquí yo quiero de medidas, el renglón 1, la media, ¿no? O bueno, del subconjunto 1, la media. Y entonces si aplico apply, vean, no entiendo por qué, es exactamente el mismo ejemplo que hicimos el lunes y esta vez sí corrió. Pero bueno, voy a checar, ¿no? Capaz que por ahí algo de mi dislexia se fue. Entonces vean, de la parte 1, voy a volver a ejecutar medias, que es hombres y mujeres, me está dando la medida, la media, ¿de acuerdo? Entonces, pues es muy rápido de obtener ya datos así concretos, ¿no? Voy a ejecutar este último comando, esta última línea de comando, y entonces le estoy diciendo apply, medidas, y esta vez quiero el segundo elemento y quiero que me haga un resumen estadístico de ese elemento. Entonces, si lo ejecuto, aquí está. El segundo elemento era, si recuerdan en la línea de comando, eran ¿no? Peso, edad, peso y altura. Entonces,
Sobre ese, lo que me hizo fue calcularme el mínimo, el primer cuantil, la media, la mediana, perdón, la media, el tercer cuantil, el máximo, el mínimo, ¿de acuerdo? Y hasta ahí llega el primer, hasta aquí, ¿no? Entonces es el famoso resumen de los 5 puntos que a mis alumnos de estadística los torturo con eso, ¿no? Entonces, pues es muy fácil de ya obtener datos estadísticos que puedan ser útiles utilizando los arreglos, ¿no? Entonces, es una estructura de datos. De lo que yo he visto, no es tan común que se llegue a usar, pero ya vieron que con un par de truquitos se puede generar información muy rápida, ¿no? Entonces, a lo mejor, en vez de generarte toda una matriz y de limpiarla, etcétera, etcétera, generas un arreglo concreto, chiquito, y ese es el que manipulas para obtener tus datos. Entonces, eh, no sé si hasta aquí hay alguna duda y si no, empezamos con el siguiente tema, que es la última parte de estructura de datos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a empezar con uno que es lista, que de hecho, déjenme ponerle aquí, es una nota que sea dar, dar después de vectores. Aquí sí fue un error mío. Si recuerdan, list es un comando que ya hemos usado para las matrices y justamente ahorita para los vectores. List es un caso especial de vector. Si se fijan, es unidimensional. Entonces lo debí de haber dado justo despuesito de haber dado factores, que era el otro tipo especial de vectores. Pero bueno, espero que esto no les cause ningún tipo de confusión. Ya vimos cómo usar list en tanto en matrices como en los arreglos. Ahora vamos a ver algunas de sus características independientes. Entonces, list lo que hace es concatenar objetos que pueden mantener estructura distinta. Es decir, a diferencia de lo que me hacía un vector en donde considera todo como parte de uno, es decir, es un vector, lista lo que hace es que los elementos que yo estoy metiendo ahí guardan independencia unos de otros, ¿de acuerdo? Cosa que no hace el vector. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, voy a ejecutar el comando list, nada más veamos someramente la ayuda. Siempre insisto mucho con esa parte. Ustedes deben de hacerse. Angie, me dio mucho gusto que pusieras el comando ayuda en tu script. Entonces, vean, list básicamente es de formato libre. Tiene solamente 3 puntitos. ¿Qué argumentos puede tener? Son los elementos que quieren que tenga la lista. All names, que es un valor lógico, es decir, puede ser verdadero o falso, en el cual puede copiar todos los valores o dejar por default aquellos cuyos nombres no comiencen con un punto. Entonces lo que hace All Names es identificar el formato de los datos, ¿no? Y si quieren que lo acomode, también puede darle un acomodo. Si le dejan verdadero, van a estar acomodados de manera creciente. De hecho, ahorita lo podemos intentar. Entonces, no sé por qué mi trackpad está poniéndose rejego para desplazar esto. Ahí está. Entonces, voy a dejar por aquí abierta la ayuda y veamos. Entonces, vamos a hacer una primera lista. Entonces, son lista de los últimos campeones del fútbol mexicano, ¿no? Perdón, ahí sí me salió mi vena pambolera y no me pude evitar, no me pude aguantar el ejemplo. Entonces, genero una lista y vean, dice que es una lista de 4. Y yo le ejecuto campeón y lo que tengo es tal cual esos elementos. Vean cómo me los genera de manera independiente, es decir,
esto es un solo elemento que es Monterrey, esto es otro elemento dentro de la lista que es Tigres, esto es otro elemento de la lista que es América y esto es otro elemento dentro de la lista que es Santos. El cuarto elemento dentro de la lista que es Santos, ¿no? Y si yo le pido una estructura, STR, campeón, ahí está lo que les decía, ¿no? Entonces, son solamente, su estructura son 4 elementos de tipo carácter. Entonces, carácter Monterrey, carácter Tigres, carácter América. Nos quedamos con el ejemplo como estaba. Entonces, ahí ya tenemos nuestra lista. Y una de las cosas que podría hacer es, bueno, que ya hemos hecho en todas las demás ocasiones, es pedirle el modo, el tipo, el nombre y la longitud, ¿no? Que son los atributos que puede tener y la estructura. Ya también la hemos pedido. Entonces, modo es lista, el tipo es lista, los nombres son, fíjense, en este caso como tal no me está reconociendo los, se quedó, perdón, campeón. Entonces, los nombres me dice que como tal no tiene nombres asignados aún. La longitud es 4 y la estructura ya la hemos ejecutado, es 4, ¿no? Las formas de acceder a los elementos de una lista son los mismos que para vectores. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir extrae del elemento 2 al 3 de la base, bueno, de la lista campeón, ¿no? Entonces, si yo ahí le doy campeón, me va a extraer solamente el elemento 2 y el elemento 3, que son Tigres y América. Si le pongo menos, me va a dar todo menos el 3. Entonces sería eliminar el 3, que es Monterrey, Tigres y Santos. Y el acceso a los datos usando también vectores lógicos, es decir, extráeme de campeón el primero verdadero, true, el segundo no lo extraigas, es false, el tercero es false y el cuarto es true, que lo quiero, ¿no? Entonces, en extracción, si yo ejecuto eso, me va a dar solamente el primero y el cuarto. Entonces, las dejo teclear tantito. Y yo creo que ahí vamos a parar para que el siguiente ejercicio sea listas múltiples. Entonces,